Imagina la escena: llegas ante Dios, esperando escuchar bienvenido al reino de los cielos, pero en su lugar escucha palabras que congelan tu alma: nunca te conocí. Parece imposible para un cristiano, ¿verdad? Pero la Biblia deja en claro que no todos los que afirman ser seguidores de Jesús realmente entrarán en el cielo. Jesús advirtió al respecto. En Mateo 721, declaró que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino de Dios, sino solo a aquellos que hacen la voluntad del Padre. Manteniendo un aspecto religioso, ¿es nuestra fe genuina o hemos acomodado en prácticas que se alejan de Dios sin darse cuenta? En este estudio, revelaremos 7 perfiles de cristianos que pueden caminar con confianza hacia la eternidad, pero de hecho se están distanciando del cielo. Existe un gran peligro para poner dinero y riqueza sobre Dios. Jesús fue directo a afirmar que es más fácil para un camello pasar por el fondo de una aguja que un hombre rico en el reino de los cielos. Mateo 19:2324. El problema no es la riqueza en sí, sino el apego a ella. Cuando el dinero se convierte en un ídolo, la fe está en el fondo. Muchos justifican su búsqueda incansable de bienes materiales, diciendo que solo quieren una vida mejor. Pero son arrestados en la trampa de materialismo, perdiendo de vista lo que realmente importa: la salvación. Pablo advirtió que el amor por el dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:910. Esto significa que puede conducir a la codicia, la corrupción y la eliminación de Dios. Desafortunadamente, hay cristianos que miden su fe por el tamaño de sus logros financieros, como si la prosperidad material fuera sinónimo de bendición espiritual. El verdadero tesoro del cristiano no está en este mundo, sino en el cielo. Esto no significa que un cristiano no pueda tener bienes o éxito financiero, pero debe tener un corazón en el lugar correcto. El dinero debe ser una herramienta, no un caballero. La pregunta clave es si Dios te pidió que renunciaras a todo hoy, ¿verdad? Si la respuesta es no, tal vez sea hora de reevaluar sus prioridades y recordar que la verdadera riqueza está en Cristo y no en las posesiones que algún día se dejarán atrás. El perdón no es una opción para aquellos que quieren seguir a Cristo, es un mandamiento. Jesús fue claro en Mateo 6:415 al decir que si no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos perdonará. Sin embargo, muchos cristianos mantienen herido resentimiento e incluso justifican su falta de perdón al decir que algunas cosas son imperdonables. ¿Pero hay algo que nos haya hecho peor de lo que hicimos contra Dios? Aún así, nos perdonó a través de Jesús. En la cruz, en el momento de mayor dolor, Jesús no maldeció a sus torturadores. Rezó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 2334. Si el mismo Hijo de Dios eligió perdonar a los que lo crucificaron, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a los que nos lastiman? El perdón no significa ignorar el dolor o fingir que no ha pasado nada, sino renunciar al derecho de venganza y confianza en la justicia de Dios. El dolor se encodide, mientras el perdón libera. Muchos piensan que perdonar es beneficiar al otro, pero de hecho, quien gane con él somos nosotros mismos. Vivir sin perdonar es llevar una pesada carga que solo nos quita de la paz y la presencia de Dios. ¿Quieres una prueba? Ahora piensa en alguien que te lastimó profundamente. Si todavía está enojado al recordar, puede ser una señal de que debe liberar el perdón. Después de todo, ¿cómo podemos pedirle a Dios si no estamos dispuestos a otorgarlo a los demás? Vivimos en momentos en que la presión para ser aceptada es enorme. Las redes sociales, los estándares de la sociedad e incluso algunas iglesias han enseñado que es posible servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero James 4:4 nos advierte: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Esto significa que cuando priorizamos la aprobación de las personas en lugar de la obediencia al Señor, nos alejamos de Él. Muchos cristianos relativan los principios bíblicos para no disgustar a los demás, pero ¿vale la pena cambiar la aprobación de Dios para los aplausos pasajeros del mundo? Pablo nos recuerda a los Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el cielo. Esto significa que no debemos ajustarse a los valores de este mundo. Romanos 12:2.
sino renovar nuestra mente y vivir de acuerdo con lo que Dios quiere. Sin embargo, hay cristianos que diluyen el Evangelio para encajar, que evitan hablar del pecado para no parecer radicales e incluso justifican las actitudes contrarias a la palabra para no ser juzgadas. Pero la verdad es clara: o seguimos a Dios por completo, o simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto no significa que necesitemos vivir aislados o actuar con arrogancia espiritual. El punto es que no debemos dar forma a nuestra fe para ser aceptados por otros. Un verdadero cristiano no negocia principios para complacer la opinión pública. La pregunta es: ¿has estado viviendo para ser ligeras en el mundo o para mezclarlo sin destacar? Cuando necesitamos ocultar nuestra fe para que nos quede bien, podemos estar más cerca del mundo que el reino de Dios. De Rogers es humano, pero permanecer en el error del propósito es un gran problema. La Biblia nos enseña en Hebreos 10:2629 que si alguien continúa pecando deliberadamente, después de haber conocido la verdad, no hay más sacrificio por los pecados. Esto significa que no podemos tratar la gracia de Dios como un pase libre para vivir en el pecado. Algunos cristianos dicen Dios es amor, me entiende, pero olvida que Dios también es justicia y santidad. La verdadera conversión requiere arrepentimiento, y el arrepentimiento significa cambio de vida. Un Juan 1:9 nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. El problema es cuando la confesión se convierte solo en un ritual vacío, sin una transformación real. Muchos caen en la trampa de vivir en un ciclo de pecado y arrepentimiento superficial, sin esfuerzo genuino para cambiar. Es como alguien que se disculpa, pero ya planea repetir el error. Este tipo de actitud demuestra un corazón que aún no ha entendido el peso de la gracia y el llamado a una vida de santidad. Seguir a Cristo requiere lucha contra la carne y la perseverancia. Sí, todos tropezamos, pero el verdadero cristiano no se conforma con el pecado. Se siente incómodo, busca fuerzas en Dios para ganar y hace todo lo posible para no caer nuevamente. Si te das cuenta de que has repetido los mismos errores sin esfuerzo a cambiar, es hora de reflexionar: ¿han sido solo palabras tu fe o hay una verdadera transformación? El calor espiritual es un peligro silencioso. Jesús dijo en Apocalipsis 3:1517 que el calor sería vomitado de su boca. Esto se debe a que el cálido cristiano cree que tiene todo resuelto, no se ve como necesitado de Dios, pero tampoco rechaza por completo la fe. Ora cuando da tiempo, lee la Biblia de vez en cuando e incluso va a la iglesia, pero su vida espiritual se mueve más por la costumbre que por una verdadera relación con Cristo. El problema con el calor es la autosuficiencia. Muchos confían más en sus propias fortalezas, su moralidad o incluso en sus posesiones materiales que en la gracia de Dios. Dicen soy una buena persona, Dios sabe, pero no se dan cuenta de que esto no es suficiente. Sin verdadera fe y transformación, la vida cristiana se vuelve vacía, sin frutas. El cálido cree que es seguro, pero de hecho está lejos del fuego del Espíritu Santo, viviendo una fe sin impacto y sin vida. El llamado de Dios no es por una fe cálida, sino por un compromiso real. Un cristiano ferviente busca crecer espiritualmente, luchar contra el pecado y esforzarse por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si tu fe parece borra, si te das cuenta de que ya no sientes pasión por las cosas de Dios, puede ser hora de reevaluarse. ¿Estás viviendo una fe vibrante o simplemente manteniendo una apariencia de espiritualidad? El amor por el vecino no es solo un consejo, sino un mandamiento. Un Juan 4:2021 es sencillo: quien dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, él es un mentiroso. Sin embargo, muchos cristianos piensan que pueden elegir a quién amar. Aman a los que los tratan bien, pero desprecian a los que los irritan. Pero Jesús nos enseñó a amar a los enemigos. Mateo 5:44. Si Cristo ha mostrado amor incluso para aquellos que lo crucificaron, ¿cómo podemos justificar la falta de amor en nuestra vida diaria? El problema es que amar a los demás requiere esfuerzo. Significa perdonar, ayudar sin esperar, tener paciencia con quienes nos lastiman.
Muchos hablan de amor, pero en la práctica viven llenos de orgullo, juzgando a los demás si se encuentran espiritualmente superiores. Pero la fe cristiana no puede existir sin amor. Paul dijo en 1 Corintios 13 que, sin amor, todo lo que hacemos es inútil. Ore, rápido. Vaya a la iglesia, sepa que tiene valor si no hay amor genuino por el otro. Amar a los demás no solo significa palabras hermosas, sino acciones concretas. Si alguien lo necesita y podemos ayudar. Pero omitos, nuestra fe está muerta. Santiago 2417. Es fácil decir que amamos a Dios, pero la verdadera prueba es cómo tratamos a las personas que nos rodean. ¿Has mostrado el amor en la vida cotidiana o simplemente contento con hablar de ello? Muchos cristianos dicen que la gracia los exime de seguir la ley de Dios, pero Jesús fue claro en Mateo 5:720: no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. Gracia nos salva, pero no nos da libertad para vivir sin límites. Desafortunadamente, algunos tratan a los mandamientos como algo desactualizado, eligiendo obedecer solo lo que se adapta a ellos. Olvidan que la obediencia no es una forma de ganar la salvación, sino la prueba de que realmente pertenecemos a Dios. 1 Corintios 6:910 advierte que lo injusto no heredará el reino de Dios. Esto significa que no podemos vivir deliberadamente en el pecado y pensar que todo estará bien. Dios es misericordioso, pero también es justo. Muchos quieren un evangelio libre, donde puedan definir sus propias reglas, pero un verdadero cristiano se somete a la voluntad del Señor. Seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La verdadera fe se acompaña de la transformación. El que ama a Dios quiere obedecer, no por obligación, sino porque entiende que sus mandamientos son para nuestro bien. El problema no es en la ley, sino en el corazón que lo resiste. Si te atrapas justificando ciertos pecados o minimizando la importancia de la obediencia, es hora de reflexionar si basa tu fe en la palabra o la voluntad. Seguir a Cristo no es solo una cuestión de palabras o rituales, sino de entrega real. Jesús nos advirtió que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Esto nos lleva a una reflexión importante: ¿ha sido nuestra fe genuina o simplemente superficial? ¿Qué hemos vivido para demostrar nuestro compromiso con Dios o simplemente una apariencia de religiosidad? El verdadero cristianismo requiere más que creencia, requiere transformación. No es suficiente conocer la Biblia, ir a la iglesia o tener una buena moral si nuestras actitudes no reflejan el carácter de Cristo. Dios no busca la perfección, sino un corazón sincero y dispuesto a obedecer. Cada uno de nosotros debe examinar y preguntar: ¿mi vida realmente agrada a Dios? Si hay algo que necesita ser corregido, el momento de actuar es ahora. Entonces, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Vas a estar de acuerdo y seguir la vida como eres o decidir cambiar? El Evangelio es un llamado a la acción, para una fe que se traduce en obras y perseverancia. Si este contenido habló con su corazón, asegúrese de suscribirse al canal y activar notificaciones para recibir más mensajes que lo ayudarán a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este viaje.